y sobre todo compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y la verdad estoy emocionado por esta serie y estamos hablando acerca de Jesús. Si nos preguntaran, ¿qué es eso central en el cristianismo? ¿Qué es eso que si lo quitáramos ya no sería cristianismo? Y eso es una persona, es Jesús. Entonces estamos estudiando acerca de Jesús, estamos hablando acerca de Jesús. Por lo general tratamos de hacer cada mensaje práctico, pero yo creo que esta serie es un poco más enfocada a conocer quién es Jesús. Y yo creo que es una parte bien importante, porque tal vez en la cultura que vivimos, pues como mexicanos, venimos de una cultura prácticamente católica. Venimos de una cultura que se enfoca en la moral, en hacer cosas, y que no está mal, pero tenemos que recordar que el cristianismo no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de una persona, y esa persona es Jesús. Ese es el tema central del cristianismo. Y como iglesia, de hecho acabamos de ver cuál es la visión de nuestra iglesia. ¿Se acuerdan cuál es la visión de nuestra iglesia? Queremos ser una iglesia que ayuda. Queremos ver a personas atrapadas en pecado e encontrar vida y libertad en Cristo. Queremos ver a personas atrapadas en pecado, encontrar vida y libertad en Cristo. Y vamos a ver esto en el mensaje de hoy. Estoy, la verdad, emocionado de poder enfocarnos en la persona de Jesús. No en nuestra iglesia, no en mí, no en ti, sino en quién es Jesús. Eso es lo más importante. Lo más importante para tu cristianismo, lo más importante para tu vida en general es lo que tú crees acerca de Jesús. Es lo que tú conoces acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo más importante. Más de lo que tú puedas hacer es quién es Jesús. Y cómo ese conocimiento personal de Jesús moldea tu vida. Así que vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Y obviamente en esta serie estamos viendo el Evangelio de Juan. Así que los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Si ves a alguien que no tiene Biblia, te invito a compartirla con él o a facilitarle una Biblia para que pueda también leer. Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. La semana pasada estudiamos versículos del 1 al 3. Y hoy vamos a comenzar leyendo versículos del 1 al 5. Juan 1 del 1 al 5. Dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y aquí comenzamos con lo nuevo de nuestro estudio de esta mañana, el versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces Juan comienza a introducirnos obviamente con Jesús. Es lo que va a hacer en todo este capítulo. Nos va a dar como un panorama general de lo que vamos a estar viendo en todo el libro. Y nos introduce con dos temas, son dos conceptos muy importantes. El concepto de vida. Y este concepto de vida no lo vamos a tratar por completo esta mañana, porque es algo que Juan trata a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Juan habla acerca de vida. Y no solamente lo habla en el sentido de, como lo hace Pablo tal vez en Romanos, de dar un concepto teológico, sino lo que Juan va a hacer a través de todo su libro es presentarnos a Jesús en encuentros con otras personas, en pláticas que tuvo con otras personas. Lo que Juan va a hacer es presentarnos o afirmar o va a desarrollar este concepto de lo que significa vida. Y hoy vamos a ver un poco de eso, qué significa la vida y también la luz. Y hoy dividí el mensaje en 3 puntos. ¿Sí? Así que si estás tomando notas, son 3 puntos. El primer punto es la belleza de su luz. El segundo punto es la intensidad de su luz. Y el tercer punto es el poder de su luz. Así que para que sea más fácil de seguir este mensaje, ¿no? Y primero vamos a comenzar con la belleza de su luz. La belleza de la luz de Jesús. Entonces, como decía, el concepto de vida es un concepto recurrente para Juan y lo iremos descubriendo poco a poco. Y podemos preguntarnos, ¿qué significa?
Y lo primero que podemos saber a través de los versículos, como dice Juan, Él le dio vida a todo lo creado. Lo primero que podemos saber es que significa más que vida biológica, ¿sí? La vida de la que Juan habla se refiere a más que solamente vida biológica. Se refiere a algo más. Incluso también nosotros, ¿no? A veces cuando vamos a la playa, cuando ponemos el asador, sacamos la coca de 3 litros de la hielera, la ponemos en la mesa y nos servimos unos tacos con guacamole, limoncito y sal y salsa. Ya nos sentamos a comer y ¿qué decimos? Esto es vida. ¿A poco no? ¿Cuántos han hecho eso? Esto es vida. O a veces cuando vemos a alguien que está pasando por dificultades, o cuando vemos a alguien que no está viviendo a su máximo potencial, decimos, eso no es vida, eso es solamente existir. Y en nosotros como seres humanos hay este concepto de que vida es más que solamente una vida biológica, es mucho más, tiene que ver con significado, tiene que ver con propósito, tiene que ver con plenitud. Podemos tener todas las cosas que se necesitan para la vida. Hablando físicamente, hablando biológicamente, podemos tener 2 pulmones, 2 riñones, un hígado, un corazón, ojos, boca, todo. Pero eso no significa en este concepto que estamos viviendo realmente. Incluso podemos tener todo lo que se necesita externamente. Podemos tener dinero, podemos tener trabajo, podemos tener familia, podemos tener muchas cosas. Pero no significa necesariamente que hemos encontrado la vida. ¿Verdad que sí? Yo sé que ustedes lo han experimentado. Que hay momentos en nuestra vida que sentimos que no estamos viviendo, que sentimos que falta algo más. Y es parte del concepto que Juan va a estar hablando acerca de Jesús. ¿Qué significa la vida? Otra cosa, la vida es lo contrario a la destrucción, la condenación y la muerte, que son conceptos que también Juan va a estar tratando. Siempre que Juan habla de la vida, tiene que ver con este contraste. La vida es lo contrario a la destrucción. La vida es lo contrario a la condenación, a una eternidad separados de Dios. Y la vida también es lo contrario a la muerte. Y así como hablamos de vida, más que vida, también la muerte es más que muerte biológica. Hay una muerte espiritual. Vida. Cuando Juan habla de vida, también más adelante lo va a hablar como vida eterna, una vida que nunca termina. Y cuando nosotros pensamos en vida eterna, pensamos solamente en el tiempo, ¿no? Una vida que nunca termina. Y no sé a ustedes qué les hayan enseñado como niños acerca del cielo, pero a veces, yo recuerdo cuando era niño, estaba en la iglesia y nos enseñaban, en el cielo siempre vamos a estar adorando. Yo pensaba, ¿significa que en el cielo siempre vamos a estar cantando alabanzas así como aquí? Qué aburrido, decía yo cuando era niño. Qué aburrido. Porque pensamos, no sé, tenemos conceptos diferentes acerca de la eternidad. Pero cuando Juan habla de vida eterna, no se refiere solamente a la duración de la vida, se refiere a la calidad de vida. Se refiere a una vida con propósito. Se refiere a una vida como Dios planeó que fuera la vida. Una vida donde estamos completos, donde estamos plenos. A eso se refiere Juan con vida eterna. Una vida, lo mencionan en algunas versiones de la Biblia como una vida abundante, una vida llena, como lo que es, no una vida como lo que es. Cuando Juan habla de la vida, y es algo que vamos a ver a lo largo de este evangelio, y la verdad me emociona mucho porque nos desafía a pensar de una manera diferente. Porque cuando pensamos en conceptos como la vida, la verdad, como el camino, pensamos que son conceptos o pensamos que son cosas que simplemente Dios nos da. Pero cuando la Biblia habla de conceptos, especialmente de la vida, déjenme decirles, hermanos, la vida no es solamente algo que Jesús da, no es algo solamente que Jesús tiene. Jesús es la vida. Jesús es la fuente de la vida. Y ese es un concepto sumamente importante. Y no me gustaría que saliéramos de aquí sin haber comprendido esta parte. En la versión Reina Valera, si leen ahí el versículo, dice, en Él estaba la vida. En Jeremías hay una imagen muy padre que pone Jeremías cuando dice, mi pueblo cometió 2 males. Me abandonó a mí, la fuente de agua viva. Y así se describe Dios mismo.
Y esto es lo mismo que Juan nos dice acerca de Jesús, es la fuente de vida. Y cuando ellos estaban pensando en fuente, siempre pongo esta ilustración, pero ¿cuántos han ido a San Bartolo? ¿No? Donde el agua nace de la montaña, donde en la mente de Juan en aquellos tiempos, esta es la imagen de una fuente. ¿No? A lo mejor tú te digo una fuente y te imaginas la fuente de allá de enfrente de la catedral, ¿no? Pero no, para ellos una fuente de agua era donde el agua brotaba de la tierra, ¿no? O era un pozo de agua donde constantemente había agua fluyendo. Sí, esta es la idea. Para ellos una fuente de agua era una agua que constantemente estaba fluyendo, que no se acababa. Tú podías tomar y podías tomar y podías tomar y no se acaba. Esta es la misma idea cuando se habla de Jesús como la fuente de vida. Déjame decirte esto, Jesús no solo dijo, yo puedo darte vida. Jesús no solo dijo, yo te puedo decir dónde está la vida. O yo te puedo decir el concepto de lo que es vida o cómo vivir la vida. No, todo eso está bien y es parte, podemos aplicarlo, pero no es lo central de Jesús. Jesús no dijo, yo puedo enseñarte el camino, como muchos otros profetas lo hicieron. Jesús dijo, y esto es lo que hace especial o característico a Jesús. Jesús no solamente dijo, yo te puedo enseñar a cómo tú solito puedes obtener, yo te puedo enseñar a cómo puedes vivir. No, Jesús dijo, yo soy la fuente de vida. Yo soy. La razón por la cual Jesús puede darte vida es porque Él es la fuente. Y si tú vivías en aquellos tiempos y tenías una familia y tenías animales o querías sembrar, lo que hacías era buscar una fuente de agua y te quedabas ahí. Hacías tu casa ahí cerca, porque sabes que ahí hay una fuente de agua que nunca se va a agotar. Esa es la idea de Jesús siendo la fuente de vida. Y digo que esto es muy importante porque una de las perspectivas que las personas tienen acerca del cristianismo es que es simplemente moralismo. Es que simplemente el cristianismo es otra religión, o el cristianismo es simplemente otra ideología, otra filosofía, u otra forma de ver la vida, o es solamente otra serie de reglas o de principios que puedes seguir y puedes ser feliz, puedes encontrar paz. No, el cristianismo no es acerca de las enseñanzas, es acerca de una persona y esa persona es Jesús. Si tú quieres quitar a la persona del cristianismo, deja de ser cristianismo. Si tú quieres quitar este aspecto de relación del cristianismo, deja de ser cristianismo. Porque la vida no es algo que Jesús te da aparte de Él, es algo que te da. Y que si quieres seguir teniendo más vida, tienes que estar en la fuente de vida. Los cristianos creemos en cosas como, decimos, ¿no? Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino. Y en la sociedad que vivimos hoy, eso es ofensivo, porque es exclusivista, es exclusivo, estás quitando cualquier otra opción. Y alguna persona pudiera decir, bueno, ¿por qué los cristianos son tan exclusivistas? ¿Por qué solamente Jesús? ¿Por qué no otro camino? ¿Por qué no otra religión? Y la razón es porque creemos esto, que Jesús es la fuente de vida. Y quiero poner una ilustración. Si tú quieres, si tú estás en un día soleado, con mucho sol, y tú ves un árbol y quieres disfrutar de la sombra de ese árbol, ¿dónde tienes que ponerte? Debajo del árbol. Tiene sentido, ¿no? Si quieres disfrutar de la sombra del árbol, tienes que ponerte debajo del árbol. Y podemos decir, ¿por qué ese árbol es tan exclusivista? ¿Por qué no puedo quedarme aquí donde estoy? ¿Por qué la sombra no me puede llegar hasta acá, no? Y yo sé que suena tonto. O suena, no quiero decir tonto, quiero decir ilógico. No tiene sentido. Si quieres disfrutar de la sombra de un árbol, siéntate debajo del árbol. Y así mismo cuando las personas preguntan, ¿por qué Dios no puede mandar al cielo a una persona sin necesidad de creer en Jesús? Es lo mismo. Jesús no puede darte vida fuera de Él, porque Él es la fuente de vida. Y yo creo que el problema es que vivimos en una generación que quiere disfrutar de la sombra de un árbol sin la necesidad de sentarse debajo de él. Y voy a repetirlo. El problema es que vivimos en una generación
que quiere disfrutar de la sombra de un árbol sin la necesidad de sentarse debajo de él. Y con Jesús es lo mismo. Muchos quieren disfrutar de los beneficios de una relación con Jesús, pero sin la relación. Quieren que Jesús les enseñe cómo vivir, pero no quieren vivir con Jesús. Quieren tener los beneficios de la vida eterna, pero no quieren tener una relación con quien es la vida, que es Jesús. En la perspectiva cristiana, hay un versículo en Juan 14:6 donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y una vez más, déjame hacerte profundizar en eso. Jesús no está diciendo, Jesús no solamente tiene la vida. Dice, Jesús es la vida. Jesús no solamente tiene la verdad, Él es la verdad. Jesús no solamente es el camino, tiene el camino. Jesús no solamente sabe el camino, Él es el camino. ¿Sí entendemos esto? La naturaleza de quién es Jesús. Porque nosotros, como seres humanos, como personas morales, buscando cómo llegar a Dios, quisiéramos que Jesús no fuera, sino que solamente tuviera estas cosas. Si Jesús solamente tiene la verdad, le diríamos: Jesús, dime la verdad para que yo ya la sepa, para que yo ya la tenga. Jesús, dime cómo es el camino para que yo pueda seguirlo. Jesús, dame la vida para que yo pueda tenerla. Y Jesús dice: no, es que no entiendes, no puedo dártelo aparte de mí, no puedo separar la verdad de mí, no puedo separar la verdad, no puedo separar la vida de mí, no puedo separar el camino de mí, porque yo soy el camino. Si quieres tener estas cosas, tienes que tenerme a mí. Eso es el cristianismo. Y yo sé, yo les dije al principio, yo les dije la semana pasada, que no solamente personas nuevas iban a ser desafiadas por esta serie, también nosotros. Porque muchas veces hemos visto el cristianismo como algo que nosotros hacemos, en vez de verlo como una relación con Jesús. Él es todas estas cosas. Y si quieres esto, tienes que tener una relación personal con Jesús. Esa es la belleza de su luz, que Él es todas estas cosas. Otra de los conceptos que Juan nos introduce es la luz. Juan dice: y la vida era la luz de los hombres. Y en todas las culturas, por lo menos en todas las culturas en aquellos tiempos, la luz era un significado de conocimiento. La luz era significado de no solamente conocimiento, sino es aquello que te permitía conocer aún más, o es aquello que te permitía ver el mundo como es. Yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado. Ya es de noche, especialmente cuando eres niño, ¿no? Ya es de noche, apagas la luz, te acuestas a dormir, pero de repente comienzas a ver una silueta por la ventana, ¿no? Una silueta y comienzas a verle una cara y cuernos, no sé, ¿no? Y garras. Porque la luz está apagada y solamente entra la luz a lo mejor de afuera. Y de repente prendes la luz y te das cuenta que es la silla donde dejaste la chamarra y una gorra, no sé, ¿no? La bolsa. En todas las culturas la luz es significado de conocimiento, pero no solamente de conocimiento, sino es significado de aquello que te ayuda a conocer las cosas como son verdaderamente. Y cuando Juan habla acerca de Jesús, esta es la forma de la que él está hablando acerca de Jesús. Jesús no solamente es conocimiento, Jesús no solamente es información, Jesús es una persona. Y no solamente, y la cosa con el cristianismo no es que ahora conoces cosas nuevas o conoces doctrinas nuevas. El cristianismo no es algo que simplemente añades a tu vida. El cristianismo no es algo que simplemente añades a lo que ya crees o a lo que ya piensas. Es interesante porque algunos de ustedes han llegado a esta iglesia de otras iglesias y ya vienen a veces con ideas, con ciertas cosas, o vienen simplemente de afuera, ¿no? No de otra iglesia necesariamente, a lo mejor del mundo. Y venimos con ideas, venimos con pensamientos. Cuando yo era chiquito, una de las cosas que a mí me enseñaron es que íbamos por el carro, ¿no? Íbamos en el carro y de repente estaba un perro haciendo popó en la calle. Y mi abuela me dijo una vez:
No veas ese perro haciendo popó porque si lo ves te va a salir una perrilla en el ojo. ¿A cuántos les dijeron eso? No les miento. Pero yo ya era un joven y seguía creyendo eso. Y aunque decía, no, ya no lo creo, porque, no tiene sentido. Es algo que me decían porque es niño. Pero cuando veía un perro así como que lo veía así como con, no voy a ser cierto, así lo veía. Entonces, muchas veces venimos a Jesús y venimos con ideas. O venimos con nuestras experiencias. Si la vida te ha tratado de una manera difícil, vienes con todas esas cicatrices, vienes con toda esa carga emocional de lo que pasó antes en tu vida, o vienes con ideas de cosas que has aprendido, cosas que alguien te dijo, y vienes a Jesús y vienes cargando todo eso. Y a lo que me refiero, cuando llegas a Jesús, Jesús no solamente añade nueva información a tu vida, Jesús no solamente te enseña nuevas cosas, sino cuando conoces realmente a Jesús, lo que antes conocías lo comienzas a ver de manera diferente. Hay un versículo, no lo traía preparado, pero hay un versículo donde es en 2 Corintios capítulo 5, donde Pablo comienza a decir, a quien antes conocíamos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Nuestra manera ahora de conocer a las personas es diferente, nuestra manera de ver el mundo es diferente, nuestra manera de recibir nueva información es diferente. ¿Por qué? Por Jesús. Es como si Dios nos pusiera lentes nuevos o nos diera ojos nuevos que ven bien. No que ven el mundo de color de rosa, que lo ven como es. Jesús es la luz del mundo en ese sentido. No solamente nos añade nueva información, sino que nos ayuda a ver la vida de manera diferente, incluso tu pasado. El otro día alguien me dijo, ¿sabes qué? Ahora veo lo que me pasó, esto malo que me pasó lo veo y siento como que debió haber pasado, siento como que me ayudó. ¿Está mal? Me preguntaban. Yo le digo, no, a lo mejor ya estás viendo la vida con nuevos ojos. Porque cuando conoces a Jesús, incluso eso malo que pasó, incluso tus errores, comienzas a verlo como algo que Dios usó o puede usar para bendecirte, para conocerlo más, para permitirte crecer. Eso es lo que hace Jesús en tu vida. No solamente es nueva información, te ayuda a ver el mundo de manera diferente, te hace más sabio. Yo diría que te hace más inteligente. Porque una persona que tiene la capacidad de relacionarse con el mundo de manera correcta es una persona sabia. Y eso es lo que Jesús hace, te enseña a cómo vivir la vida. Aprendes nuevos principios. Conoces la vida de una manera diferente. Y yo sé que muchos de ustedes pueden confirmar esto. Yo sé que en muchos de ustedes Dios ha hecho esto en su vida. Y déjame decirte algo, lo quiere seguir haciendo. Jesús quiere seguir haciendo esto, quiere seguir transformando tu mente, quiere seguir transformando tu carácter. Proverbios 4, del 18 al 19. Proverbios 4, del 18 al 19. Todavía estamos viendo la belleza de la luz de Jesús. Dice esos versículos: el camino de los justos, o pueden cambiar eso por el camino de los que siguen a Jesús, es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Yo puedo ver mi vida pasada y puedo decir, me identifico con la segunda parte, ¿no? El camino de los necios es como una densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde, es que hice esto y ni siquiera sé por qué me está pasando, ¿no? Ni siquiera sé por qué estoy sufriendo, ni siquiera sé por qué estoy deprimido, ni siquiera sé por qué estoy pasando esto. O sea, a lo mejor estás en la oscuridad. Pero dice aquí, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Cuando te levantas a las 6 de la mañana, no sé quiénes madrugan, y ves el sol a las 6 de la mañana y todavía está detrás de las montañas. Pero sabes que poco a poco, conforme avanza el día,
El sol va a ir subiendo. Y va a llegar el momento como eso de las 12, de la 1 de la tarde, donde va a estar hasta arriba. Y yo sé que para nosotros tal vez eso no es una idea alentadora, porque vivimos en La Paz, pero es luz. En aquellos tiempos, cuando se escribió esto, pues no tenían luz, ¿no? No estaba la CFE, no estaba la termoeléctrica, ¿no? Entonces la luz para ellos era algo importante, era como otro recurso, aparte del dinero y aparte del tiempo, la luz era otro recurso. ¿Qué significa esto? Un cristiano no es una persona perfecta, ¿sí? No significa que cuando naces de nuevo ya eres perfecto, ya no vas a equivocarte, ya no vas a cometer errores, pero eres como la luz del amanecer, que poco a poco va a ir brillando cada vez más, o más bien Jesús va a ir brillando en ti cada vez más hasta que el día alcance todo su esplendor. ¿Saben cuál es ese momento? Cuando Jesús venga otra vez. Cuando Jesús venga a reinar sobre el mundo, es el sol llegando a su máximo esplendor, donde Él va a ser la luz del mundo en todo sentido, sin restricciones, donde la oscuridad va a desaparecer por completo. Y todos van a poder ver quién es Jesús en realidad. Y todos van a poder conocerlo. ¿No les emociona eso? Que ahorita estamos apenas en el amanecer, como a las 7 de la mañana todavía. Pero va a llegar el momento en que Jesús va a alumbrar con todo su esplendor. Ok, esa es la belleza de la luz de Jesús. El segundo punto es la intensidad de su luz. Y aquí nos vamos a ir un poco más rápido. La intensidad de su luz. Juan 1, del 6 al 9. Juan capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Parece interesante que al parecer Juan, el que está escribiendo, hace como una pausa y nos introduce a otra persona. Nos introduce a un hombre llamado Juan el Bautista, que no es el mismo que escribió, no es el mismo que Juan el evangelista, no es el mismo que Juan el discípulo amado, es Juan el Bautista. Este Juan el Bautista fue un gran profeta. Antes de que comenzara el ministerio público de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista ya había comenzado. Ya tenía tiempo predicando, tenía tiempo enseñando, tenía tiempo bautizando personas. Juan el Bautista era un gran profeta. De hecho, muchos comenzaron a pensar, ¿no será este hombre el Mesías? ¿No será este hombre el Hijo de Dios que viene al mundo? ¿No será este hombre la luz verdadera? Y Juan el Evangelista nos dice, no, este no era la luz verdadera. Este es Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿sí? De hecho, era mayor que Jesús por 6 meses, si mal no recuerdo. Y Juan nos dice, Él no es la luz, sino que Él vino a anunciar la luz. Parte del ministerio de Juan el Bautista fue crear una expectación acerca de Jesús. Juan el Bautista comenzó a enseñar y comenzó a decir, viene alguien que es mayor que yo, del cual no soy digno ni siquiera de abrocharle los zapatos. Viene alguien que es mayor que yo porque era antes que yo. Y podemos decir, ¿cómo que es antes de Juan? Si tú nos has dicho que Juan era mayor que Jesús, sí, mayor en nacimiento físico, pero Juan sabía que Jesús existía desde antes de venir como un ser humano. Y Él es antes que yo, dice Juan el Bautista. Así que su ministerio creó una expectación entre las personas acerca del Mesías. ¿Por qué? Para que cuando Jesús llegara, las personas comprendieran, esta es la persona de la que Juan el Bautista nos estaba hablando. Esta es la luz verdadera. Y lo vamos a ver en este capítulo. Aproximadamente en 2 semanas más vamos a ver cómo Juan el Bautista hizo esto. Pero Juan nos dice, él no era la luz, sino que solamente anunciaba la luz. Juan era una persona importante y había cierto peligro de que las personas lo confundieran a él con el Mesías. Pero gracias a Dios y gracias a Juan, que desarrolló un ministerio, y él constantemente decía, yo no soy el Mesías, sino que viene después de mí. Y el ministerio de Juan el Bautista es bien especial, porque a pesar de que era un hombre importante, tenía muchos seguidores, tenía muchos discípulos. Pero cuando Jesús llegó, Juan el Bautista se encargó de decirle a todos, ok, vayan con él. Yo no importo, yo tengo que disminuir para que Jesús crezca, así que vayan con Jesús. Él es la luz verdadera, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios.
Y digo es especial porque creo que es algo que es parte del ministerio de todos nosotros, todos aquellos que han creído en Jesús, todos aquellos que conocen la luz. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Decirle a las demás personas, Él es la luz. Si has visto algo bueno en mi vida, es por Jesús. Si hay algún cambio en mi vida, es por Jesús. Si ves algo bueno en mí, es Jesús. Está bien que me sigas a mí. Y de hecho Juan tenía discípulos y era propósito de Dios que tuviera discípulos, pero después llegó un momento en que esos discípulos tuvieron que hacer una transición. Ya no me sigan a mí, ahora síganlo a Él. Y esto yo se los he dicho a los adolescentes. Yo sé que les gustan mis clases, mis mensajes. Les gusta tanto que se duermen. No, es cierto, nunca se han dormido. Yo sé que son mensajes súper chidos que siempre les dejan una enseñanza. Pero yo les he dicho, debe haber un momento en que ya no dependan de mí, en que busquen a Dios por ustedes mismos, en que ustedes puedan leer su Biblia y aprender, leer su Biblia y escuchar a Dios. Y me emociona mucho cuando me dicen, ¿sabes qué? Estaba escuchando una predicación de una persona. Y así, no les miento, en mi corazón así como que está escuchando a otra persona, está escuchando a otro pastor, a otro maestro. A lo mejor es mejor que yo y por eso le gusta tanto, ¿no? Pero en mi corazón yo sé que yo debo disminuir, yo sé que yo debo ser menos para que Jesús sea más. Tiene que haber esa transición en los adolescentes de que dejen de depender en cierto sentido de alguien y comiencen a reconocer que conocer a Jesús es un camino que ellos pueden emprender de manera personal. Y la verdad me emociona cuando veo eso. Que ellos están buscando a Jesús por su cuenta, que comienzan a alimentarse solos, que comienzan, no sé cuántos han visto videos de cuando un venado nace y comienza a caminar, está con las canillas enclenques, ¿no? Y poco a poco va tomando fuerza. Yeah, okay. Otra ilustración, ¿no? ¿Cuántos han visto la luna cuando está en el horizonte? Cuando de repente sale y que está en el horizonte y que se ve bien grandota, que se ve naranja, ¿no? Y se ve bien padre. Y obviamente poco a poco va subiendo y poco a poco se ve más brillante. Y es bien interesante porque la luna es algo hermoso. Pero obviamente sabemos que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? La luna no brilla con luz propia. Es un reflejo del sol. Y solamente está reflejando la luz del sol. Y así es la vida de un cristiano. Como seres humanos, nosotros no tenemos luz propia. Hablando de la luz en ese sentido de vida eterna, de esta vida de la que habla Juan, no tenemos luz propia. Entonces, ¿cómo podemos brillar? Solamente cuando Jesús se refleja en nosotros. Cuando estamos delante de Jesús, cuando estamos en una relación de Jesús, donde su luz se refleja en nosotros y otras personas pueden ver esa luz. Y aunque no tenemos luz propia, tenemos una forma propia cada uno de nosotros. Así como la luna, ¿no? A veces se nos dice el conejo de la luna, pero en realidad son cráteres y no sé, un montón de cosas, ¿no? Y aunque no tenemos luz propia, cada uno de nosotros tiene una forma propia. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? Aunque la misma luz se refleje en cada uno de nosotros, se refleja de manera diferente, porque cada uno de nosotros fuimos creados con un diseño especial y diferente. Y cuando la luz de Dios, la luz de Jesús se refleja en nosotros, es algo especial. Y no se va a reflejar en la misma manera en mí que como se va a reflejar en Oscar, o en Blake, o en Jorge. Va a ser diferente, pero es la misma luz. Es la luz de Jesús. Y esa es nuestra responsabilidad, vivir vidas que estén tan cerca de Jesús que su luz refleje en nosotros. Vivir vidas tan dependientes de Jesús que su luz se refleje en nosotros y que otras personas puedan ver esa luz y que puedan conocer a Jesús. Esa es la intensidad de su luz, que Jesús puede brillar en vidas destruidas por el pecado, que Jesús puede brillar en vidas con cicatrices, con cráteres. La intensidad de su luz puede brillar en vidas que pareciera que nunca pudieran tener luz. Jesús puede brillar en cualquier vida. Esa es la intensidad de su luz. No importa quién eres, no importa cuáles sean tus pecados, no importa cuál sea tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa las etiquetas que te haya puesto el mundo. La intensidad de la luz de Jesús es tan grande,
que no hay vida que no pueda brillar cuando se pone delante de Él. Esa es la intensidad de la luz de Jesús. Y finalmente, el poder de su luz. El poder de su luz. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Juan 1 del 11 al 13. Dice así. Está hablando acerca de Jesús y dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y aquí nos habla la naturaleza de los hijos de Dios, el poder de su luz. Vivimos en una cultura mexicana, católica, y en algún punto se nos dijo que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. Y todos somos hijos de Dios en el sentido en que todos fuimos creados por Dios. Pero el hecho de ser hijos de Dios es aún más profundo. Y no todos son hijos de Dios en este sentido en el que Juan está hablando. ¿Sí? No todos son hijos de Dios en el sentido en el que Juan está hablando. Y Juan nos habla acerca de cómo alguien llega a ser hijo de Dios. O si lo ponemos de otra forma, Juan nos habla qué significa ser realmente cristiano. Cómo una persona llega a ser realmente un cristiano. Juan menciona primero Juan nos menciona que no te hace ser un hijo de Dios, ¿sí? Aquello que en realidad, si esto tienes, en realidad eso no te hace ser un hijo de Dios. Porque dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa esto? ¿En medio o en qué pueblo nació Jesús? ¿Para quién había sido prometido el Mesías? Para los judíos, ¿sí? Podemos pensar, ok, entonces todos los judíos son hijos de Dios. Aquí dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. De hecho, lo rechazaron. ¿Sí? Y esto nos da la idea, ok, si ni siquiera ser judío te hace un hijo de Dios, entonces tampoco nacer en una cultura católica o nacer en una cultura cristiana, tampoco eso te hace ser un hijo de Dios. Un nacimiento físico tampoco te hace ser hijo de Dios. Dice aquí, no es por un nacimiento físico. En la Reina Valera dice, no es por voluntad de sangre, ¿sí? Nacer en una familia cristiana no te hace hijo de Dios. Nacer en una familia católica tampoco te hace ser hijo de Dios. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, cuyos orígenes son orígenes cristianos o en personas que decían tener fundamentos cristianos, sabemos que eso está terminando. Sabemos que poco a poco Estados Unidos se está secularizando. Y hace poco una persona que yo sigo en Twitter, una autora de libros, decía, yo no veo la secularización en Estados Unidos como algo malo. De hecho, lo veo como algo necesario. Porque esto, dice, nos va a ayudar a nosotros a no vernos como una cultura cristiana. Es decir, a que no simple por el hecho de ser americano no significa que seas cristiano. Es la misma idea. Y Juan también dice, no es por iniciativa humana. ¿Sí? No es algo que nadie te puede hacer cristiano. ¿Estamos? Ni siquiera tú. Yo sé que a lo mejor causa un poco de confusión. Entonces, ¿cómo te haces cristiano, no? Pero dice Juan, no es por iniciativa humana. Aquí entramos a un punto importante. Entonces nos preguntamos, ok, entonces ¿cómo llega a alguien a ser hijo de Dios? ¿Cómo eres un hijo de Dios o cómo llegas a ser un cristiano? Y Juan nos dice en estos versículos, dice, a todos los que le recibieron y creyeron. A todos los que le recibieron y creyeron. ¿Qué significa recibir? Aquellos que no lo rechazaron. Aquellos que aceptaron lo que Él dijo, que recibieron sus enseñanzas, que aceptaron sus enseñanzas, que aceptaron que Jesús era quien Él decía ser. A esas personas que lo recibieron y que no lo rechazaron, pero no solamente eso, sino que creyeron en Él. ¿Qué significa creer? Y quiero hacer una pequeña diferencia entre este otro concepto que vimos ahorita de aceptar. Creer significa, o más bien, creer no solamente significa aceptar que algo es real. En el caso de Jesús, que
Ok, acepto que Jesús fue real, acepto que hizo esto, intelectualmente acepto esto. No, creer significa algo más. No solamente significa aceptar esta información, sino significa confiar en Él. No solamente aceptar la información, sino vivir de tal manera como si esa información es verdadera. Pero tiene que ver con este concepto de confianza, este concepto de dependencia. Creo en Jesús, confío en Él, confío en que Él es quien dice ser. Confío en sus enseñanzas. Creo. ¿Tiene sentido? Creo. Y ese aspecto de creer, cuando tú crees en algo. Sí, estoy pensando porque tengo problemas con ese concepto de creer, porque a veces decimos, sí, creo esto, pero a veces usamos la palabra creo como probablemente, ¿no? Oye, ¿vas a ir a la fiesta? Creo que sí. Y es como, probablemente sí, probablemente no. Y sí me gustaría que pensáramos en el concepto de creer, no con todo este contenido religioso que hemos aprendido de creer. Sí, creo, mis creencias. Y las creencias, creo que ahora el concepto de creencias que tenemos es a esas creencias que tengo aquí en mi corazón. No vivo en base a ellas, pero las creo. ¿A poco no? Creer significa, no, esto es real, esto es verdad. Y no solamente lo acepto como información, sino que vivo en base a eso. Lo creo, lo vivo, es verdad para mí. Si tengo que tomar una decisión, voy a tomar esto en cuenta. Si tengo que hacer algo, voy a tomar esto en cuenta. No puedo soltarlo, no puedo dejarlo. No puedo vivir como si esto no fuera real. No, lo creo. Eso significa creer en Jesús. Que ahora confías en Él y dependes de Él. Y que nada de las decisiones que tomas, o nada de lo que vives, o nada de lo que haces, puede estar desligado de lo que crees acerca de Jesús. Y yo sé que el creer es algo en lo que vamos creciendo constantemente. Pero quería solamente afirmar bien este concepto. Creer es más que solo algo religioso. Muchos de nosotros creemos en la gravedad, ¿sí o no? Creemos que si suelto esto de mis manos, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿verdad? Pero no diríamos que es una creencia, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Es un hecho, diríamos, ¿no? O es una ley. Eso significa creer en Jesús. Así como si suelto eso se va a caer, lo mismo. Si estás en un edificio de 3 pisos, obviamente no vas a dar un paso al vacío, ¿verdad? Porque sabes que te vas a caer. Eso es el concepto de creer. Esa es la forma en la que debemos creer en Jesús. No como algo que es posible, sino como algo real. Y que no puedes vivir tu vida ya sin considerar quién es Jesús y todo lo que enseñó y todo lo que es. Eso es creer. Así que espero que podamos quitarnos ese concepto religioso y podamos en verdad saber que es un hecho. A todos los que le creyeron y le recibieron, dice Juan, les dio el poder. En la versión Reina Valera dice, les dio el poder de ser hijos de Dios. En otras versiones es, les dio el derecho, y es lo mismo. Les dio el derecho o el poder o la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Quiere decir que es un derecho, que es un privilegio ser un hijo de Dios. Es una adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Eso significa ser hijo de Dios. Y solamente Jesús puede hacerte un hijo de Dios. Solamente creer en Él y recibirlo te da el poder o la autoridad para ser un hijo de Dios. Y el último punto dice, este es un nacimiento, dice Juan, que no proviene de hombre, proviene de Dios. Papás, o hijos más bien, ¿cuántos hijos aquí decidieron nacer? ¿Cuántos hijos aquí escogieron su familia? Ninguno, ¿verdad? Si unos esposos quieren tener hijos, ¿quiénes toman la decisión? ¿El hijo? No, pues el hijo todavía no existe, ¿no? Es el padre, son los padres los que escogen, los que deciden. Asimismo Juan dice, para ser un hijo de Dios,
no es por voluntad de hombre, es por voluntad de Dios. Y yo sé que es un concepto confuso porque pensamos, entonces, ¿cómo una persona puede decidir ser cristiano? Puedes recibir a Jesús y puedes creer en Él. Lo que está diciendo Juan es, ser un hijo de Dios no solamente es un título. Ser un hijo de Dios no solamente es una nueva religión o una forma bonita de verte a ti mismo. No, ser un hijo de Dios es algo sobrenatural. Pasa algo. Cuando una persona cree en Jesús, pasa algo sobrenatural en la persona. Es un nuevo nacimiento. Déjame decirte, Juan no está usando esto solamente como una ilustración, es algo real, hay un cambio. Así como cuando un bebé nace físicamente de la misma persona, de la misma manera, cuando creemos en Jesús, nacemos espiritualmente. Hay algo que cobra vida en nosotros. Hay algo que nace. El espíritu que antes estaba muerto, el espíritu que antes provocaba que no pudiéramos vivir esa vida plena, ya no está muerto, ahora ha nacido, ahora tiene vida. Ese es un nuevo nacimiento. Y por eso dice Juan, es algo que solamente Dios puede producir. Ningún ser humano puede producir un nacimiento espiritual, solamente Dios. Eso significa ser cristiano. Y ese es el poder de la luz de Jesús. Una vez más, Jesús es el centro. Y para ser cristiano no es solamente aceptar una nueva religión. Ser cristiano significa que hubo este nuevo nacimiento en ti cuando tú creíste en Jesús. Es algo nuevo y es algo sobrenatural. Y en algunas semanas vamos a ver un encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, donde Jesús vuelve a hablar de manera más profunda acerca de este concepto de nacer de nuevo. Pero ser cristiano es algo sobrenatural que Dios produce en ti. Entonces vimos la belleza de la luz de Jesús, vimos la intensidad de su luz y vimos el poder de su luz. Y me gustaría terminar esta mañana haciendo una invitación. Hoy hablamos acerca de Jesús, de lo que significa recibir, lo que significa creer. Y hablamos también lo que significa ser un hijo de Dios y cómo Dios hace esto, que es un nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Mi invitación es, si tú has estado aquí, si tú has escuchado y tú dices, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser un hijo de Dios, y aunque aún no comprendo muchas cosas, yo creo en Jesús, creo que Él es real, creo que Él existe, creo que Él es la fuente de vida, y yo creo que Él me puede dar vida eterna a mí. Si esa es tu posición esta mañana, si tú quieres tomar la decisión de seguir a Jesús, yo te invito solamente a que levantes tu mano. Solamente queremos saber quién está tomando esta decisión y poder ayudarlos, poder orar por ustedes. ¿Alguien quiere decir esta mañana, yo quiero creer en Jesús, yo quiero seguirlo? ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir, yo quiero recibirlo, yo quiero tener nueva vida en mí? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar. Dios te doy muchas gracias por permitirnos ver tu luz.